Hola a todos, bienvenidos otro viernes más de Piel a Cabeza. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, ¿y tú, Anita? Muy bien, estoy muy contenta porque, bueno, todos nuestros escuchantes que tenemos que darles las gracias infinitas, pues no solo nos han dejado un montón de comentarios y nos han dado un feedback muy positivo, sino que además, oye, nos han colocado entre los podcasts más escuchados en Spotify y otras plataformas. O sea que esto es para, de verdad, no peor de dormir de la alegría, pero además genera un poquito de, a mí por lo menos personalmente, un poco de estrés, eustrés, es decir, estrés del bueno por un poco seguir haciendo las cosas bien, ¿verdad? Efectivamente. Pero mira, hoy vamos a hablar de todo esto, o sea que nos viene como anillo al dedo. Sí, además el estrés no solo es un tema que nos habéis pedido mucho, sino que además es uno de los temas más comentados, más buscados en internet. Y más preguntados en Instagram, porque yo recibo diariamente un montón de dudas y de preguntas sobre este tema, a las que, por cierto, obviamente me es imposible dar respuesta, porque, claro, hacéis preguntas que yo ni os conozco ni nada, y para hacer un análisis de lo que se pregunta, claro, imaginaos, tendría que dar respuestas, no sé, de un folio. Sí. Así que hoy vamos a aprovechar para resolver muchas de las dudas que han enviado. Vale, pues no me extraña que te lleguen tantas preguntas sobre este tema, porque según las estadísticas el estrés en España afecta, es decir, 9 de cada 10 españoles en el último año reconocen haber sufrido estrés agudo. 9 de cada 10 y vamos, me extraña que no digan 10 de cada 10. Efectivamente, yo pensé lo mismo, digo, pues es que un estrés en algún momento dado, yo creo, o sea, estrés en un momento dado yo creo que hemos sufrido todos, pero bueno, lo cierto es que estrés mantenido en el tiempo, estrés más crónico, reconocían haberlo sufrido 4 de cada 10 españoles. Fíjate que nosotros las estadísticas que utilizamos, las que podéis encontrar en los manuales de psiquiatría o de psicología, no referidos al estrés, porque no lo tenemos como una clasificación de trastorno, pero referidos a la ansiedad, los trastornos de ansiedad, rondan el 10%. Fíjate que ese porcentaje en el campo de los trastornos de ansiedad es mayor en mujeres que en hombres. ¿Vale? En mujeres a lo mejor un 14% y en los hombres en torno a un 7%. No sabría decirte con exactitud, tendríamos que revisarlo porque, claro, las estadísticas que suelen darnos son en base, como digo aquí, ¿no?, a trastornos de ansiedad en general, y las propias clasificaciones psiquiátricas pues han variado. Por ejemplo, del 2013 para acá salió el DSM-5 y ahora actualmente los trastornos que quedan englobados aquí no son los mismos que teníamos en el DSM-4. Antes, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático venía dentro de la clasificación de los trastornos de ansiedad, por ponerte un ejemplo. Con esto lo que quiero decir es que los porcentajes, a veces cuando hablamos de ellos, habría que matizar. Oye, ¿este porcentaje es para trastorno de ansiedad generalizada? ¿Es para trastorno de pánico? ¿Es para trastornos de ansiedad en general? Bueno, lo que podemos decir que para los trastornos de ansiedad en general podemos hablar de estadísticas, eso, pues en torno a un 10-15%, que es mayor en mujeres, como ocurre con los trastornos de depresión. Y fíjate que esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos, que a mí este me parece el más curioso, es que las mujeres lo comentamos más. Buscamos más ayuda que los hombres, vamos más a consulta. En los hombres encontramos más lo que se llaman los equivalentes depresivos o equivalentes de ansiedad, y lo observamos, por ejemplo, en conductas más impulsivas o en un mayor consumo de tóxicos, ¿vale? Un segundo motivo es pues parece que está relacionado con factores biológicos, como puedan ser nuestros cambios hormonales, ¿no? O todos estos periodos también que tienen que ver pues con el parto o con el periodo menstrual, que nos expone más a estas situaciones de poder experimentar ansiedad. También parece que tiene que ver con factores sociales. Las mujeres podemos estar sometidas a una mayor presión social, como es la de asumir múltiples roles, ¿no?, que a lo mejor el hombre actual también los mantiene, por así decir, la paternidad conjugada con el trabajo, pero que no tienen esa presión social, ¿no? Las mujeres sí que la recibimos. Tienes que ser una madre perfecta, estar dedicada a tus hijos, realizar una buena actividad laboral, además estar en forma, cuidarte, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, podríamos hablar de más variables, pero yo creo que estas son como las más destacables, y bueno, no sé, me parecía interesante, ¿no? Sí, súper interesante. Y si no eres madre, peor, porque encima te preguntan ¿cuándo vas a ser madre? ¿Por qué no eres madre? Es como algo que te define. Pero bueno, no, es solo un comentario. Nada, puntualizar que has nombrado el DSM-5, por si quieres especificar exactamente para todos aquellos que nos escuchen, no sean médicos, psicólogos, terapeutas, que si quieres. Sí, el DSM comentaba que corresponde el nombre de la clasificación de los trastornos mentales, la clasificación americana. Luego tenemos la CIE-10,
¿vale? Estaba por salir la CIE 11, que es la clasificación europea, que de hecho en la CIE lo que encontramos son no solo los trastornos mentales, sino cualquier patología médica. ¿Vale? La CIE sería extensible a todo, sería la clasificación de la OMS donde podemos encontrar todo en su conjunto. Y para que veáis, ¿no? Que muchas veces decimos, es que esto de las clasificaciones psiquiátricas es poner una etiqueta. Bueno, estas etiquetas a veces son necesarias, por ejemplo, para poder avanzar en investigación o para poder hacer estadísticas. Si no tuviéramos este tipo de etiquetas, que evidentemente a lo mejor en la práctica clínica no son tan importantes, yo a veces a mis pacientes se lo digo, mira, no es lo importante el nombre de lo que te pasa, sino conocer esos síntomas y vamos a trabajar con ellos. Pero sin embargo reconozco que estas etiquetas de cara a poder hacer investigación, de cara a poder sacar estas estadísticas, claro, nos hacen falta, ¿no? Qué gracias, te he visto ahí como súper, pues eso, defendiendo esto con pasión. Sí. Se nota que es un tema que ya alguna vez te han preguntado. Es un tema polémico porque, bueno, yo siempre digo que la sociedad está polarizada, ¿no? Con respecto a la salud mental, sobre todo cuando alguien no ha pasado por la consulta o no ha experimentado nunca un trastorno, pues el desconocimiento les lleva a ignorar muchas cosas, es así, ¿no? Y el que ha pasado yo creo que lo entiende mejor. Qué bien. Oye, pues hablando de poner etiquetas, que lo de poner etiquetas no tiene muy buena prensa, pero a veces, más que poner etiquetas, vamos a definir, ¿vale? Has nombrado, yo he hablado de estrés. Tú has seguido hablando de ansiedad, yo he dicho que estaba preocupada, es decir, vamos a aclarar conceptos, porque yo por lo que veo es que todos estos términos los mezclamos entre sí, no los usamos bien, mucha gente dice estoy ansioso perdido o tengo mucha ansiedad y a lo mejor simplemente tienen un poco de preocupación por algo o una preocupación excesiva, pero no llega a ser ansiedad. Todos estos términos de salud mental los solemos usar bastante mal, ya lo hemos hablado en otros podcasts, pues como hablar de estoy depre o soy anoréxica simplemente porque estás a dieta, o sea, vamos a puntualizar. Venga, aterrízanos esto, Rosita. Pues a ver, empezamos por lo de preocupación, ¿no? Que, bueno, es que para empezar ni siquiera es un trastorno, la preocupación es normal y corriente, todos estamos preocupados en algún momento cuando le damos vueltas a algo, ¿no? Pues puedo estar preocupado porque tengo que terminar un trabajo a tiempo para la universidad. En definitiva, lo que hace la preocupación es activar nuestros recursos para intentar resolver lo que estamos afrontando en ese momento, ¿no? Y sería como el componente más mental de la ansiedad. Podríamos decir que la preocupación es un componente de la ansiedad. Mientras que en la ansiedad vemos más cosas. Bueno, primero, la ansiedad suele aparecer entre miedos que no sabemos precisar, ¿vale? En la preocupación, pues estoy preocupado por algo en concreto. En la ansiedad, no. Pues la ansiedad aparece y muchas veces no sé ni por qué, ¿no? Y además incluye ese componente mental que sería la preocupación, pero también una respuesta corporal. Esto los que tienen ansiedad lo saben, ¿no? Ese corazón que se acelera, esa sensación a lo mejor de falta de aire o de contracciones musculares. Es decir, mientras la preocupación se manifiesta únicamente en nuestra cabeza, la ansiedad se manifestaría en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo, ¿vale? A mí me gusta recordar una frase de William James que dice que el arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto, ¿no? De cara a las preocupaciones, porque al final lo que sí que es cierto es que preocupaciones constantes, mantenidas y repetidas sí que pueden ser el paso previo, ¿no? Para llevarnos a la ansiedad. Pues ya sabéis, todos aquellos que os hayáis dado cuenta que estabais usando estos términos mal, acordaros cuando simplemente tengáis una preocupación en mente, podéis decir que estáis preocupados, pero si además esa preocupación se acompaña de que se te ha puesto el corazón a 1000, estás sudando y no puedes pegar ojo, hay síntomas físicos, pues ya puedes decir que tienes ansiedad. Y mantenidos en el tiempo. Ojo. Eso, efectivamente. Pero lo hemos dicho al inicio de este episodio, se puede tener ansiedad buena, ¿no? Entre comillas, es decir, a veces necesitamos un poco, porque no estaríamos todo el día viendo Netflix, o sea, un poquito de ansiedad positiva o no. Claro, bueno, que en realidad como la ansiedad sería también en su justa medida, sí que nos activa y nos pone en alerta para la preparación de algo. Es decir, que si tengo un examen en 3 días y estoy muy angustiado, puedo tener también no solo esa preocupación, sino que puedo llevarla a la manifestación también de síntomas físicos y efectivamente puede ser adaptativa mientras me pone a tono, me tiene alerta, pero si me paso y se mantiene en el tiempo, pues llega a ser patológica. Mira, también a mí hay un aspecto que tiene que ver con lo temporal, que me gusta, bueno, esto lo menciona un montón de gente y bueno, yo como estoy aquí fuera de mi ámbito laboral, lo puedo mencionar también, que es a Lao Tse, creo que es considerado un filósofo de la civilización china, ¿no? Totalmente. Que solía decir, de hace ya de más de 2000 años, que la ansiedad es un exceso de futuro.
O sea, tenemos ansiedad cuando estamos excesivamente con la mente anticipándonos a lo que va a pasar, mientras que decimos que estamos en paz cuando estamos en el presente, ¿no? El que vive en el presente suele estar en paz, pero el que está continuamente viviendo en el futuro suele tener ansiedad. Eso se lo he escuchado yo también al psicólogo Luis Muiño en el podcast Entiende tu mente, que desde aquí les mandamos un saludo a Molo Cebrián, Mónica González y Luis Muiño, que por cierto ya he convencido a Molo Cebrián, que es la voz más bonita de la radio, ahora de los podcasts, para que venga y que esté aquí un ratito con nosotras. O sea que supongo que todos lo conocéis, pero si no os va a encantar. Y él también decía algo así como que la depresión era un exceso de pasado y la ansiedad y el estrés era un exceso de futuro. Eso lo dice mucho, sí, y me encanta cuando lo dice. Que por cierto, otra cosa que yo le escuché a Luis Muiño cuando hablaba de ansiedad era hablaba del libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, que he visto que me lo has traído. Sí, que me lo comentaste y dices, oye, por favor, tráetelo. Digo, oye, es un poco pesado, pero bueno, haré el favor, llevaré ordenador, cargadores, libro, el tomo de PTT, porque este libro es muy conocido, pero el que no lo ha visto, bueno. Pero es pesado de que pesa, que lo estoy viendo que pesa, lo tengo aquí, a los que nos estáis viendo por YouTube os lo estoy mostrando en cámara, pero ¿es pesado porque pesa o es pesado porque es un tostón? Nada, me parece maravilloso este libro. Robert Sapolsky es un divulgador excelente. Y claro, yo solo puedo recomendarlo. Entiendo que a lo mejor a algunas personas pues les resulte una divulgación más dura, porque es una divulgación ciertamente muy detallada. Pero es divulgación, o sea, es para todos los públicos, especialmente pues si os interesa el campo de las neurociencias, os va a fascinar. Pues sí, nada, me he acordado porque eso, Luis Muiño contaba que en este libro dicen que, claro, que normalmente las cebras pues ellas sentían estrés, pues eso, pues a lo mejor pueden sentir estrés cada 3-4 meses, una vez pues cuando viene algún depredador que se las va a comer, y puede pasar dos cosas, que ese estrés se acabe porque se la coma el depredador o se acabe porque no se la coma, pero que se suele acabar, ¿no? Que es un estrés agudo que todos sentimos, ¿no? Volvemos a las estadísticas del inicio del podcast, pero sin embargo los animales en teoría no estarían diseñados para sentir estrés continuamente de forma crónica mantenida como nos pasa en la sociedad actual, como les pasa a muchas personas, ¿no? Entonces un poco me gustó esa analogía y por eso recordaba este libro, que gracias por traérmelo, porque cuando me dijo que íbamos a hablar de estrés se lo comenté y ha venido ella con el libro. Siempre me trae alguno, pero ya sé que no son un regalo, que son un préstamo. Efectivamente, este viene de vuelta. Vale, pues cuéntanos, venga, vamos a ponernos un poquito prácticas, que nos han dicho que es verdad que hablamos mucho de libros, a veces nos ponemos un poco teóricas y a la gente le gusta, oye, pues como me pasaba a mí contigo, ¿te acuerdas que siempre me decía Rosa? Pero dime herramientas prácticas para enfrentarme a este estrés, a esta ansiedad, a estas preocupaciones. ¿Qué podemos hacer? Pues a ver, vamos a empezar por lo que hemos dicho ya varias veces y muchos estarán hartos de escucharlo, pero yo creo que las cosas hay que repetirlas y hay que recordarlas. Y una de ellas, pues digo, es la de tener unas buenas rutinas y hábitos saludables. Evidentemente, esto se cae por su propio peso. Todo lo que es bueno para nuestro corazón, ¿no? Siempre decimos que es bueno para nuestro cerebro y para nuestra psique, en definitiva. Pues que es tener una vida organizada, descansar lo suficiente, alimentarnos bien, hacer ejercicio físico. Esto es la mejor prevención, sin duda. Por eso lo recalco. La gente dirá, ya, pero bueno, yo tengo ansiedad. Vale, bueno, pero podemos empezar por ahí. Por ese ordenar un poquito nuestra vida, incluir estas rutinas, buscar el tiempo. No nos vale esto de, es que no tengo tiempo. Bueno, tienes que sacarlo. O sea, a mí esto me vienen pacientes a consulta que lo comentan, pero claro, no podemos tratar algo cuando sabemos dónde está el origen, ¿no? En gran parte. Bueno, dicho esto, pues esto es fundamental, ¿no? Lo del ejercicio, la alimentación, el descansar bien. Evitar también por completo el alcohol u otros tóxicos, esto también lo hemos comentado en varias ocasiones. Aunque os parezca que el alcohol os produce sedación y tranquilidad, esto es un efecto como inmediato, pero lo que sabemos, y esto está demostradísimo, es que el alcohol impide el sueño profundo, por ende tenemos un sueño no reparador. ¿Vale? Y también el alcohol nos va a producir ansiedad, es ansiolítico, ansiolítico, es ansiogénico, ¿vale? No nos quita la ansiedad, nos la produce. Otra cosa es que de manera inmediata no lo notemos así. Y lo mismo con el cannabis, exactamente igual. Luego, otro aspecto que yo siempre recalco es el de relacionarnos con los demás. También es un excelente regulador emocional que nos calma. Somos interdependientes y dependemos del otro desde que nacemos. Así que relacionarnos es una también de las mejores estrategias.
Otra muy buena es la de escribir en un papel qué es lo que te preocupa. Esta técnica tiene hasta un nombre, no sé, es como la basura de las preocupaciones, creo que le llaman. Y es dedicar un tiempo concreto de tu día a pensar en esas preocupaciones. Esto es curioso, pero fíjate, como hemos dicho que la ansiedad es este miedo a lo inespecífico, pues claro, cuanto más preocupados estamos y más cosas tenemos flotando en la cabeza, todo eso incrementa nuestros niveles de ansiedad. Si dedicamos un tiempo concreto y decimos, oye, no, es que me viene una preocupación a la cabeza, lo anoto en una libreta y digo, no, esto lo voy a pensar, le voy a dedicar un tiempo activo a pensar en ello de 6 a 7 todos los días. Esto tiene un efecto relajante sobre la mente. Es como un efecto un poquito paradójico, porque el hecho de que tú digas, es que voy a pensar a propósito en esas preocupaciones, ¿no? Hace que éstas pierdan fuerza, ¿no? Entonces, bueno, esta es muy buena, sobre todo si además estas preocupaciones te vienen por la noche. Esto también lo comentamos en el podcast de sueño. Anótalo en esa libreta para que tu mente pueda descansar. ¿Qué más? Bueno, en época de incertidumbre, como en los tiempos de pandemia, yo creo que es muy importante aceptar la incertidumbre como parte de la vida, pero además aceptarla también pensando en como una forma como en oportunidad, ¿no? Darle una vuelta a ver qué podemos también siempre sacar de las situaciones adversas. Siempre hay algo que sacar, ¿no? Yo entiendo que hay gente pasando situaciones muy, muy difíciles. Esto lo estamos viendo en consulta, pero bueno, yo creo que este mensaje siempre tiene cabida, ¿no? Intentar hacer cosas nuevas, creo que también, ¿no? Es pues ponernos pequeños retos, pequeños objetivos, por pequeñitos que sean, de 10 minutos o 20 minutos al día, de iniciarnos en alguna actividad que no nos habíamos planteado. Y yo creo que para acabar, yo siempre digo la regla de oro, que es la de la O, la R y la O, la del optimismo, la tomar responsabilidad de nuestra vida y de nuestras cosas, y la O de oportunidad, ¿no? Intentar siempre tratar de ver, aunque yo entiendo que es difícil, esas pequeñas oportunidades. Pues nada, sí, me ha gustado mucho lo que has dicho de eso, de cómo los hábitos nos ordenan, ¿no? Nos dan una sensación de control. De hecho, en su libro Hábitos Atómicos, de James Clear, que me lo leí hace poco, él decía que los hábitos eran el crecimiento, como el interés compuesto del crecimiento personal entonces me gustó mucho porque es un poco cierto, ¿no? Como todos esos mini hábitos te dan una sensación de control. Yo, de hecho, muchas veces es a lo que recurro, ¿no? Ya poniéndonos prácticos, pues estoy con muchísimo estrés. Lo primero que te pasa en el estrés es sentir una sensación de desorden, ¿no? De no tener la situación controlada en tu mente, ¿no? Entonces, me viene muy bien hacer algo que me haga recuperar esa sensación de control, ya sea hacer un poco de deporte o simplemente ordenar la casa, empezar por algo pequeño que no te lleve mucho tiempo, que te vuelva a dar en parte esa sensación de control de lo que está sucediendo en tu vida, de yo puedo, ¿no? Yo puedo controlar esto. Y luego también eso, no olvidarnos ya sé que esto está un poco más metido con calzador, pero me ha venido a la mente del 2-minute rule que dicen los americanos, la regla de los 2 minutos, que pues eso, que todo lo que se puede hacer en menos de 2 minutos, hazlo en ese momento, no lo pospongas. Eso, no procrastines. Vale, pero yo no sé si en estos hábitos comentan uno que yo creo que deberíamos practicar todos, que es el de nada más levantarnos, o levantarnos con un poquito más de tiempo, ¿no? Y no con la hora justa para ir corriendo al trabajo, que ya uno empieza mal el día. Vale, pero tampoco a las 5, a las 4. Nada, un margen suficiente de 10 minutos más en el que tú lo dediques solo a pensar. O sea, que no tengas que estar necesariamente haciendo algo, que simplemente te sientes y pienses, bueno, pues este va a ser mi día, incluso puedes planificar cosas, pero de una manera relajada, que reflexiones sobre tu día, cómo va a ser, etcétera. Eso da una paz y una tranquilidad muy importante. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces esto obviamente tampoco lo hacemos. Por eso yo siempre repito, es que si realmente respetáramos todos estos buenos hábitos de vida, seguro que bajábamos los niveles de estrés y de ansiedad. Sí, eso además es algo que he aprendido contigo, ¿no? No solo con el sueño, que cada vez que me quejo de Rosa, duermo mal, me dices, Ana, vamos a repasar los hábitos del sueño. ¿Ves cómo no cumples ninguno? O sea, que es que, ¿cómo quieres? Entonces, un poco pues lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo esto lo digo y no los cumplo todos, ¿eh? Que lo de levantarme con lo de los 10 minutos, por ejemplo, este es mi gran reto y, en fin. A ver. Suelo ir bastante ajustada. Estoy segura que nuestros escuchantes saben perfectamente que en casa del herrero, pero bueno, no. Cuchillo de palo. Por lo menos. Lo importante es por lo menos hacer unos cuantos, un porcentaje elevado. Vamos a quedarnos con eso. Vale, pero bueno, y si todos estos consejillos no funcionaran, ¿hay algo más que podamos hacer? Porque seguro que mucha gente habrá dicho, oye, ya, todo esto me lo sabía. O sea, gracias, pero yo qué sé, dime algo más. Pues mira, sí, para ya el siguiente nivel, ¿no? O sea, si ya realmente eres de los que llevas estos hábitos a rajatabla,
que ya hemos dicho que esto va a resultar difícil de creer, pero bueno, si eres de esos, el siguiente paso, bueno, pues sería hacer ejercicios de relajación, ¿no? De parar, de tomar contacto con nuestro cuerpo, de hacer respiraciones profundas. Aquí es que nada más poner en YouTube relajación profunda diafragmática, bueno, ejercicios de relajación ya te salen miles y podemos aprender a cómo hacer inspiraciones tranquilas por la nariz y amplias y expirar ese aire, o sea, hacer lo que eso se llama respiración profunda diafragmática, o si no también otro tipo de ejercicios que tienen que ver con lo que se conoce como relajación muscular progresiva de Jacobson, que básicamente es algo similar a lo de las respiraciones. A mí me gusta mucho porque consiste en ir haciendo contracciones musculares a lo largo de todo nuestro cuerpo de una manera ordenada. Imagínate, pues primero contrayendo la planta de los pies, luego los gemelos, luego los muslos, vamos subiendo por las distintas partes de nuestro cuerpo y dedicamos un tiempo a hacer contracciones y luego relajaciones, ¿vale? Reservar un tiempo para hacerlo. Con esto lo que conseguimos no es solo el relajarnos en ese momento que lo estamos realizando, no. La clave está en repetirlo varias veces al día, igual que nos lavamos los dientes mínimo de 3 veces, pues esto lo haríamos 3 veces al día, de tal manera que vamos cogiendo cada vez más control de nuestro cuerpo y con esto también prevenimos que aparezca la ansiedad. O sea que la clave está en esa repetición, ¿vale? Para que lo interioricemos. Vale. Y bueno, ya, claro, evidentemente aquí volvemos a lo mismo. Habrá gente que ya habrá probado esto y aún así tienen síntomas de ansiedad. Y ahí viene cuando, pues bueno, si esto es mantenido y no conseguimos controlarlo de ninguna de las maneras, pues ahí nos tenemos que plantear el ir a una consulta, ¿no? Pues hablarlo con el médico de cabecera para que nos derive al psiquiatra o al psicólogo. Y la famosa meditación, el mindfulness, que está tan de moda, que yo no lo logro, sería un poco para ir más allá, ¿no? Sería lo mismo, pero... Sí, estamos hablando de lo mismo, sí, de dedicarnos tiempo a una meditación profunda, que es, bueno, es un ejercicio activo, ojo, no es dejar la mente simplemente relajada, sino es un ejercicio activo de concentración que también va fenomenal. De hecho, yo creo que hay mucha gente, ¿no?, que ya lo practica, también el pilates, el yoga, son ejercicios que nos hacen poner en contacto nos ponen en contacto con nuestro cuerpo y nos hacen estar más presentes, ¿no?, que también lo hemos mencionado antes. Sí, yo esto de las respiraciones profundas te lo había escuchado y lo practicaba. Cada vez que tenía una charla intentaba hacerlo y la verdad es que me venía muy bien. Me acuerdo de estar antes de una charla, antes de subir al escenario, en la primera fila de las butacas haciendo... despacito. Mi jefe me miraba como, ¿pero qué hace? Como él ya no se pone nervioso. Y luego también hacía lo de Amy Cuddy, lo de levantar los brazos. Me iba al baño y levantaba un poco los brazos en sensación, como dicen, que te da, como que te empodera. Eso ya no sé si tendrá también fundamento científico, pero entiendo que sí, ¿no? Porque al final es como una posición postural. Nuestra posición corporal impacta en nuestro cerebro, eso es inevitable, ¿no? Si vamos encorvados, con la cabeza mirando hacia abajo, o sea, es muy difícil que te salga una sonrisa, ¿no? Es que la propia postura corporal te está llevando a experimentar una emoción. Entonces, lo que tú dices, abrir los brazos de par en par, estirarnos, esto le estamos mandando indirectamente un mensaje a nuestro cerebro para que esté mejor, que esté más relajado, ¿no? Sin duda. Perfecto. Vale, pues venga, vamos a seguir, porque justo cuando estábamos hablando me estaba dando cuenta que yo aquí hablando de las etiquetas, pero llevo, por lo que llevamos de podcast, hablando de estrés, mezclando estrés con ansiedad, con preocupación, los estoy mezclando. Hemos definido la diferencia entre preocupación y ansiedad. ¿Qué pasa con el estrés? ¿Es lo mismo que ansiedad? Pues a ver, también hay matizaciones. En realidad... iría un poco más de la mano de la preocupación, ¿no? Porque la emoción principal que aparece cuando estamos estresados es la preocupación, mientras que la emoción principal cuando tenemos ansiedad es el miedo. O sea, al final estamos hablando de que también en el estrés hay un origen identificable, o sea, hay algo concreto. Por ejemplo, tenemos que hacer una mudanza y estamos estresados porque, bueno, pues todo lo que implica, ¿no? Que por cierto es una de las razones, cuando miras las razones que producen más estrés, una de las primeras es la de la mudanza. No, creo que va por delante lo de casarse. Bueno, no sé si era casarse o divorciarse. Yo me acuerdo que me hacía mucha gracia en esa escala que está efectivamente estipulado los factores de mayor estrés. Y... Estaba a tener un hijo, pero en estrés positivo, sí. Efectivamente. Sigue, que te he cortado, perdona. Nada. Bueno, pues en la ansiedad habría un origen más difuso, un origen más difuso de cara a producirnos ese estado. Decíamos que la emoción principal es el miedo y la causa principal suele ser más interna. En la ansiedad está más en nuestro organismo, mientras que en el estrés esa causa está fuera, pues como hemos puesto el ejemplo de esa mudanza. De la misma manera, en el estrés, fíjate que cuando cesa esa mudanza, cuando cesa ese estímulo externo,
cesa en teoría, cesa el estrés, ¿no? Mientras que la ansiedad no. La ansiedad se extiende más en el tiempo, nos acompaña. ¿Vale? En ese sentido el estrés sería menos grave y por eso también lo podríamos manejar de una manera más fácil con estrategias de gestión del estrés, como las que hemos podido mencionar, mientras que la ansiedad, pues bueno, hemos dicho también ciertas estrategias que podemos utilizar, pero cuando ya hablamos de ansiedad mantenida en el tiempo, hemos dicho, cuando ya vamos a un trastorno, pues en un porcentaje muy elevado necesitamos intervenir, ya sea psicoterapéuticamente o con medicación. Vale, pues hablando de que has hablado del cuerpo y hablando de intervenir, hay una cosa que yo siempre pues muchas mujeres a las que admiro y que me inspiran, y también hombres, a los que conozco y que muchos de los que han dado un giro radical a su vida o están haciendo cosas que a mí me gustan, a veces cuentan, pues eso, que todos han pasado, algunos han pasado por una situación muy, muy severa de cada vez más estrés, cada vez digo que sea más cosas, me voy cargando de, pues eso, de un montón de cosas que hacer, esto me va generando estrés y tal y como lo cuentan, ellos lo cuentan como, y de repente un día terminé ingresada con no sé qué, o de repente un día me diagnosticaron depresión, o de repente un día, o sea, y eso me choca mucho porque yo he pasado también por esa crisis, entre comillas, es decir, de haberme metido en una situación laboral excesiva que me generó muchísimo estrés, pero yo sí que era consciente de esto me está superando, es decir, yo sí que iba viendo, yo no sé si porque era médico, pero no estoy durmiendo bien, entonces, ¿hasta qué punto realmente, pues eso, se puede llegar a somatizar tanto que debute de otra manera? Es decir, ¿cómo afecta todo esto a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro? No sé si entiendes lo que te quiero decir. Bueno, o sea, yo creo que realmente cada vez la población, el gran porcentaje sí que es consciente, ¿no? De que cada vez estamos más estresados y lo que hemos comentado es que las cebras tienen este estrés, esta herramienta, entre comillas, de supervivencia que ponen en marcha pues una vez cada cierto tiempo, pero es que aquí estamos hablando de un estrés mantenido de manera constante, ¿no? Todos los días o la mayor parte de los días, la mayor parte del tiempo. Creo que somos cada vez más conscientes, por suerte. La sociedad basada en la productividad y esta sociedad rápida nos lleva a que esto sea, pues eso, muy, muy prevalente, que mucha gente sufra de estrés. Y las consecuencias negativas de este estrés mantenido son de sobra conocidas. Yo creo que merece la pena hacer hincapié en ello, porque en realidad es como un virus, pero que está socialmente aceptado, ¿no? Qué buena esto lo hemos comentado, es que al final estamos con el virus del coronavirus y resulta que tenemos una pandemia todavía mayor que es esta y que va dañando nuestro organismo por el interior y todo el organismo. Fíjate, ¿no? Quizás lo más conocido es que cuando tenemos estrés aumenta la hormona del cortisol a partir de nuestras glándulas suprarrenales, que son esas glandulitas que están encima de nuestros riñones. Perdona que te corte, que todo el mundo dice que te he dibujado en el cómic. Ya sabéis que lo que lleva Rosa en la portada de la carátula del podcast es un cerebro partido por la mitad. Todo el mundo dice que parecen riñones. Perdona, apunte cortísimo, lo siento por cortarte. Bueno, riñones, ¿verdad? Y la suprarrenal sería la parte verde, ¿o qué? No sé, pero sí, se parecen un poquito. Bueno, pues de esas glándulas se libera una gran cantidad de cortisol que, por un lado, como decíamos, nos produce una reacción rápida aumenta la liberación de glucosa a través del hígado, se contraen nuestros músculos, los vasos sanguíneos se contraen para que la sangre llegue a todos nuestros músculos y llegue una mayor oxigenación, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de cambios en todos nuestros órganos gracias a esas hormonas del estrés. Pero es que eso, hemos dicho que si lo mantenemos en el tiempo, pues claro, puede ser ya perjudicial, porque estamos hablando de que esos vasos contraídos, esa oxigenación que se remite más a los músculos, pero llega menos a otros, ¿no? Como pasa en el cerebro, etcétera, pues a largo plazo va suponiendo una serie de cambios. Por ejemplo, nos puede predisponer también por el aumento de la glucosa a un mayor desarrollo de la diabetes o que toleremos peor, que nuestra insulina no sea capaz, ¿no?, de introducir esa glucosa en la célula. Pero quizás me voy a remitir más a lo que es mi campo, que es el que más conozco. Fíjate que hay estudios que han demostrado que esos niveles de cortisol mantenidos en el tiempo producen cambios en el hipocampo. Es decir, el hipocampo, que es la región cerebral encargada de la memoria, la principal, intervienen más, pero quizás esta sería la más conocida, se ve atrofiado en personas que han sufrido estrés crónico durante muchos años. O sea que el estrés al final también podríamos decir que nos predispone, ¿no?, al desarrollo de ciertos cambios neurodegenerativos. Sí. Pero bueno, esto sería ya, repito, no por estar estresados de forma aguda, claro.
sino por mantenerlo en el tiempo, pero que tenemos que tenerlo en cuenta. Yo creo que en unos años veremos un porcentaje mayor, ¿no?, de ciertos trastornos que a lo mejor ahora no los vemos tanto. No, estoy muy de acuerdo y precisamente es importante esto que decía de, bueno, mujeres y hombres que están visibilizando pues cómo han llegado a situaciones de estrés muy importante, compartiendo qué ha sucedido tanto en su cuerpo como en su mente ante estas situaciones de estrés crónico mantenido en el tiempo, incluso cómo han llegado, ¿no?, a cambiar su vida a raíz de esto, ¿no?, y de darse cuenta. De hecho, justo el otro día veía un reportaje de Radio Televisión Española en el que entrevistaban a Beatriz Montañez, que ya sabéis que es una presentadora de la televisión que bueno, ahora ha escrito un libro además que se llama, mira, espera, lo tengo por aquí, si además cómo se me ha ido, bueno, ahora lo busco, bueno, ya sabéis que era una presentadora de la televisión que cuento su ejemplo porque no es algo, es decir, ella lo que ha hecho es dejar un mundo, pues eso, de vivir en una gran ciudad, centro de Madrid, con muchísimo estrés, mucho trabajo en la televisión, etcétera, que se supone que muchas veces es una vida que parece, ¿no?, desde fuera bastante maravillosa, a irse a vivir pues completamente aislada en el campo, un cambio como muy, muy radical. Lo cuento porque no es algo que haya sucedido hace 2 meses y diréis, bueno, ya se arrepentirá, sino porque lleva 5 años, ha escrito un libro muy interesante que por eso la entrevistaban y bueno, por eso lo decía, o sea que esto parece que además, no sé si es una percepción personal, pero ahora con la pandemia, bueno, de hecho ha salido en los periódicos, ¿no?, que mucha gente se está mudando fuera de las grandes ciudades, a entornos más tranquilos. De hecho han bajado los precios de los alquileres en el centro de Madrid y han subido en la periferia, en la sierra, etcétera, en sitios más, o sea que sí que nos estamos mudando a la naturaleza. Y bueno, de hecho hay una tendencia, mira, se llama Niadela, que lo tenía aquí apuntado para leérmelo, el libro de Beatriz Montañez, pero bueno, que ahí incluso dicen que la nueva, como decían, la nueva magia del orden que nos va a venir de Asia, porque allí ya se está aplicando mucho, ¿no?, que va a ser la magia del verde, ¿no? Porque, pues eso, parece que nos estamos dando cuenta de que, oye, hay que volver, ¿no?, un poco. Sí, a entrar en contacto con la naturaleza, ¿no? Que sí. Es un buen ansiolítico. Pero bueno, volviendo a la ansiedad, también hay mucha gente que está hablando más de la salud mental, e incluso mucha gente que está, bueno, incluso hemos visto crisis de ansiedad entre comillas, porque no sé si eran reales o no, pero incluso en directo, ¿no?, en televisión. O sea, ¿qué es exactamente una crisis de ansiedad? ¿Qué podemos considerar que tiene una crisis de ansiedad para realmente decir esto es una crisis de ansiedad o es simplemente? Sí, o sea, hay que distinguirla porque es cierto que, fíjate que llega mucha gente diciendo eso, oye, tengo crisis de ansiedad. Y bueno, hay que matizarlo, ¿no? Porque mira, el que ha tenido una crisis de verdad de la buena lo sabe, porque bueno, se caracteriza por una serie de síntomas que aparecen todos al mismo tiempo de una manera muy aguda y muy repentina, como puedan ser pues sensación de falta de aire, palpitaciones, sudoración, sensación de mareo, sensación de muerte inminente. Esto es muy típico, el paciente te dice, es que sentía que me iba a morir, que estaba enloqueciendo o que me iba a dar un infarto al corazón, ¿vale? O sea, son síntomas muy, muy, muy fuertes, muy desagradables. Pero lo bueno es que son autolimitadas, no duran más allá de 5 o 10 minutos, el cuerpo no podría mantener ese estado, dice la gente. Cuando les pregunto, ¿y cuánto le dura a usted esto? Me dice, días. Digo, bueno, entonces si le dura días no era una crisis de ansiedad, ¿no? Una crisis de ansiedad es autolimitada y remite por sí sola. Fíjate que a veces damos al paciente, si las tiene muy frecuentes, Orfidal para que lo tenga a mano, para yugularlo un poquito, pero es que realmente se terminan acabando. O sea, el cuerpo termina por yugularlas por sí solo. Otra característica de las crisis de ansiedad es que se retroalimentan, ¿vale? El haber tenido además una sola crisis nos lleva a la ansiedad anticipatoria, es decir, a tener el miedo a futuro de que nos vuelva a pasar. Y esa anticipación puede ser el propio desencadenante de tener una nueva crisis. Es decir, la sensación es tan desagradable que el sujeto queda ahí con ese miedo y que puede ser el propio disparador de la siguiente. Las crisis de ansiedad además pueden darse, fíjate Ana, hasta en la cama. Que uno dice, pero estando ahí tan relajado, yo estaba relajado y no sé por qué me dio, yo no estaba preocupado en ese momento por nada. Pues es que llega un punto en el que aparecen de manera arbitraria, ¿no? Y se reactivan por sí solas, no necesariamente tienes que estar pensando en algo que te preocupe. Y bueno, cuando estas crisis de ansiedad ya son repetidas y además llevamos un tiempo prolongado teniendo estas, podemos hablar ya de trastorno, ¿no? Que ya sería el trastorno de pánico. O sea, una crisis de ansiedad sería un episodio, ¿no?, puntual que has podido tener en tu vida, y hablamos de trastorno cuando esto se prolonga en el tiempo.
El problema es que, claro, si esto se prolonga también pues nos puede llevar a la depresión y otro tipo de trastornos. Y hablando de depresión, justo es lo que te iba a preguntar, ya que lo nombras, ¿la ansiedad va de la mano de la depresión muchas veces? ¿O es que la gente los confunde? Pero yo sí que os escucho a los psiquiatras a veces decir, tiene síndrome ansioso depresivo. Claro, es que la comorbilidad, es decir, el hecho de que ansiedad y depresión aparezcan conjuntamente es altísima. Efectivamente, la mayor parte de nuestros pacientes que vienen, imagínate, por un trastorno de pánico o por un trastorno de ansiedad generalizada, que ahora podemos matizar un poquito sobre estos, pues terminan presentando depresión, porque como les resulta tan limitante y tan molesto y tan desagradable y les produce un cambio en sus vidas importantes, pues les lleva a la depresión. Y de la misma manera, pacientes que vienen solo por un cuadro de depresión, imagínate, un cuadro depresivo o una depresión mayor, terminan también teniendo problemas de ansiedad. Es decir, que muchas veces y con un porcentaje muy elevado la una lleva a la otra o directamente gente que presenta las dos a la vez. Vale, y por matizar un poco, que igual hay mucha gente que no lo tiene claro, ¿qué tipos de trastorno de ansiedad hay? Que antes los... porque hemos mencionado, o sea, la gente, hablamos muy vagamente de ansiedad en general, pero es que hay muchos tipos de ansiedad. Fíjate, en la infancia, bueno, yo no me dedico a la psiquiatría infantil, pero por mencionarlos, tenemos el trastorno de ansiedad de separación o el mutismo selectivo, estarían dentro de las clasificaciones de lo que llamamos trastornos de ansiedad. Y luego los grandes bloques que tenemos dentro de estos trastornos, ya hablando en adulto en general, tenemos por un lado las fobias, que tenemos las fobias específicas, ¿no?, a ciertos animales o insectos, por ejemplo. Luego tenemos la fobia social, ahora llamado trastorno por ansiedad social. ¿Vale? De esta hay que dedicarle casi un capítulo entero, sí, porque la gente pregunta mucho de este tema. Tenemos el trastorno de pánico, trastorno de angustia, es un término, el trastorno de angustia es el que utilizamos aquí, el de pánico es el panic attack que utilizan en Estados Unidos, para referirnos a esa repetición de crisis de ansiedad mantenidas en el tiempo. Luego tenemos la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada. Este es el nombre como tal no lo conoce mucha gente, pero sí que lo padecen muchos, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada, yo siempre digo que es ese estar continuamente preocupado por pequeñas cosas que antes no te preocupaban. Tienes que ir al dentista o tienes que ir a comprar algo, a pagar un recibo al banco y estás todo el día continuamente preocupado. O sea, pequeñas cosas que antes no te desbordaban, ahora te desbordan. ¿Vale? Esa es la característica del trastorno de ansiedad generalizada. Luego tenemos el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. La gente que desarrolla un trastorno de ansiedad, pues por el consumo, como decíamos antes, pues de cannabis o de cualquier otro tóxico. Trastorno de ansiedad debido a una causa médica, pues por ejemplo un hipertiroidismo, ¿vale? Y luego ya tenemos, al final de la clasificación, tenemos lo que se llaman otros trastornos de ansiedad o trastornos de ansiedad no especificados. Bueno, hemos dado una pincelada, hemos nombrado unos cuantos, Ana, pero fíjate que en las antiguas clasificaciones, y que seguimos utilizando a día de hoy en gran parte, pues otros como el trastorno de estrés postraumático o reacción a estrés agudo, etcétera, pues estaban dentro de trastornos de ansiedad. Lo que pasa es que ahora los hemos dividido y los hemos puesto como en sus apartados. O el trastorno obsesivo compulsivo, que antes también entraba aquí, ahora tiene un apartado específico que le llamamos trastornos del espectro obsesivo compulsivo. O sea, digamos pero que fíjate algunos... cómo la ansiedad abarca... Es muy transversal, ¿no? Sí, o sea, es decir, como es. muchas cosas, muchos trastornos de ansiedad ahora son entidades, son enfermedades como tal, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Sí, bueno, ya existía, lo que pasa es que antes lo teníamos, imagínate, dentro de la propia clasificación con el título grande de trastornos de ansiedad y ahora ya tiene una clasificación aparte, pues porque hemos visto que lo que predomina es el patrón repetitivo, imagínate, y entonces trastornos que estaban dentro de trastornos de ansiedad ahora pasan a estar dentro de trastornos del espectro obsesivo compulsivo, por ejemplo, el trastorno por acumulación. También está dentro de este espectro. Vale. Pues hablando de trastornos obsesivo-compulsivos, que yo este término siempre lo uso mal. Siempre digo que tengo TOC, pero para hacer referencia a que tengo trastorno optimista-compulsivo. Vamos a... Bueno, que por cierto, acabo de buscar cómo se llamaba esto de volver a la naturaleza de Japón, que no me salía el nombre, y es el Shinrin-yoku, ¿no? Que está tan de moda. Pero bueno, ya, mira, hablando de naturaleza, no paro de hilar cosas en la mente. De fuga de ideas, le llamamos nosotros. Dispersión, sí. Pues no me gusta que me lo digas tú, porque espero que lo digas de broma. Que te lo diga una psiquiatra como que tiene más profundidad o más peso, pero bueno. Me ha venido a la mente por la naturaleza la resiliencia, ¿no? Por eso lo decía. Si realmente todo esto implica también hablar un poco de resiliencia, hasta qué punto toda esta gente que, como tú muy bien decías, se preocupa, o sea, sufre ansiedad ante cosas tan pequeñas, pues es porque no tienen capacidad de adaptarse, ¿no?
Vale, sí, es un término muy de moda. Yo creo que la mayor parte de la gente lo habrá escuchado, pero podemos volver a matizar en qué consiste. Es un concepto que viene de la física, de la propiedad de los materiales para recuperar el estado inicial cuando ha cesado la perturbación o lo que lo estaba sometiendo a esa, ¿no?, esa modificación. Y que son capaces de recuperar su estado inicial. Pues esto, aplicado al ser humano, sería la capacidad que tenemos para hacer frente a situaciones adversas, pero además de salir reforzados de esa situación. Sería, por tanto, nuestra capacidad para adaptarnos con éxito al estrés, ¿vale? O al trauma o a las dificultades que nos vayamos encontrando, pero con la palabra clave de que hay un aprendizaje, ¿vale? A mí me gusta mucho recalcar eso. Fíjate que, claro, hemos hablado de estrés, hemos hablado de cómo sube el cortisol, se produce una serie de cambios en nuestro organismo, ¿no? Pues cuando esto ocurre aumenta la noradrenalina, la adrenalina, o sea, también aumentan otro tipo de neurotransmisores. Pues lo que sabemos, los estudios científicos han observado que las personas resilientes, cuando están ante una situación amenazante, todo ese aumento de noradrenalina y de cortisol se regulan a la baja rápidamente cuando desaparece el foco de estrés, ¿vale? Y además también se observaba que estas personas presentaban mayores niveles de dopamina, que es este neurotransmisor del placer y de la recompensa, lo cual podría facilitar los mecanismos de autorregulación. Esto es muy, muy interesante, que bueno, que yo creo que intuitivamente ya lo sabemos, pero a los que nos gusta la ciencia, encontrar artículos, ¿verdad?, que verifiquen de una manera más científica esto, pues siempre nos gusta. Y de hecho lo que encontraban es que en las personas menos resilientes, estos, como el cortisol, la noradrenalina que hemos mencionado, pues estarían más tiempo mantenidos en su organismo. Así que nada, quizás añadir también con respecto al tema de la resiliencia, eso sí, que cuando pensamos en ese material, ¿no?, que se deforma y que recupera su forma inicial, o como el ser humano sale airoso de una situación difícil, recalcar que tampoco quiere decir, resiliencia no quiere decir sin cicatrices. Eso, que no quiere decir que seas plastilina y que luego no se note, ¿no? Efectivamente. A mí esto, yo siempre pongo el ejemplo que ya lo hemos mencionado del kintsugi, ¿no?, del arte de reparación japonesa, en la que tú reparas un jarrón, pero ves sus grietas en color dorado plateado, y el jarrón adquiere una nueva dimensión o como un nuevo valor, está más bonito, hay un aprendizaje. Claro, ¿no? Tú, una persona resiliente, es decir, que se ha recuperado, aunque sea con cicatrices, todas esas cicatrices te embellecen, te hacen mejor. Claro, te fortalecen. Te fortalecen. Vale, pues entonces, ya que parece que, bueno, pues esto de ser resiliente está tan de moda y además nos gusta tanto, que si alguien se está preguntando si es resiliente o no, por ejemplo, yo me lo estoy preguntando, ¿qué características suelen tener las personas resilientes? Por un poco que nos lo aterrices un poco más. Sí. Esto, yo me he apuntado una serie de puntos que me parecen clave, y imagino que habrá más, pero bueno, básicamente uno de los más importantes es aceptar la realidad. No hay que ni minimizarla, ni negar lo que está pasando, ni tampoco magnificarla, sino aceptarla. A mí la palabra aceptación me parece muy clave en general en la regulación emocional y en la capacidad para manejarnos ante el estrés y la ansiedad. Aceptar las cosas, mantener una actitud positiva, mantenernos optimistas. Siempre hay algo a lo que agarrarnos. Me estoy acordando de un meme, aunque sea al bañador de uno, y no sé si lo has visto, sé que se le ve el culo al aire. Siempre hay algo a lo que agarrarte y sale el culo al aire de... Bueno, nada, o sea, que se agarra del bañador, ¿no? Explícalo ya que lo cuentas, porque... Ya es que no sabía cómo explicarlo, lo explico fatal. Pondremos el meme en redes, el meme en nuestras redes para que lo veáis. Me he acordado de él. Bueno, tú estás con fuga de ideas hoy, de salto de un tema a otro. Bueno, tampoco, yo también. Yo estoy con memes malos. Venga, seguimos. Sí, seguimos. Bueno, a las personas resilientes están siempre dispuestas a aprender. Hemos mencionado la palabra aprendizaje, muy clave, que yo creo que entraría dentro también del optimismo, ¿no? Han desarrollado una buena capacidad de autocontrol y ven las situaciones adversas, tienden a verlas, ¿no? O intentan aprovechar esa parte de oportunidad que también mencionábamos antes. Tienden a ser perseverantes, a intentar no rendirse. El otro día hablábamos del costo hundido, pues hoy hablamos, ¿no?, también de la perseverancia y de saber poner en equilibrio, pero estar ahí. También tienden a ser personas que no les importa arriesgarse o que tienen menos miedo a arriesgarse porque reconocen que se aprende a través de los errores y a base de equivocarse. Están como más dispuestos a conocerse a sí mismos y por ende a ponerse a prueba. Y bueno, y para mí ya el último, quizás una clave, que alguno dirá, pero eso no es resiliencia. Yo creo que es resiliencia, que es saber pedir ayuda. O
sea, cuando tú no sabes salir de algo, el coger y rodearte de amigos, hablarlo en voz alta, compartirlo, incluso ir a pedir ayuda a un profesional, también es una buena estrategia de afrontamiento, ¿no? Es saber reconocerlo, estamos volviendo a lo mismo, es saber aceptar que estás teniendo una dificultad. El que no acepta que tienes esa dificultad y la niega, pues difícilmente va a salir, ¿no? A flote. Así que, bueno, yo creo que sería un buen resumen. No, está fenomenal. Pues no sé, Rosa, ¿qué te parece? Te tengo que hacer una pregunta, porque mira, llevamos 45 minutos de grabación. El guión, yo me había preparado aquí un guión con varias cosas que te quería preguntar. Quería preguntarte por la indefensión aprendida, pues hasta qué punto ocultar las emociones puede funcionar, eso de ahogar las penas. ¿Qué más tenía preguntado? Mira, lo de cuando alguien te dice, no, pero no te preocupes, todo está en tu cabeza. Bueno, quería preguntarte por los fármacos para controlar el estrés, porque entonces... Pero si quieres acabamos con los... o sea, tienes muchas preguntas. Como lo son digo muchas, porque pero yo igual sí claramente... contaría lo de los fármacos. ¿O no? ¿O prefieres acabar ya? No, yo te iba a proponer, pero bueno, ya ves que te lo estoy más que imponiendo, casi más que proponiendo, pero bueno, no. Te iba a proponer dejarlo aquí en 45-50 minutos y grabar una segunda parte, si te parecía bien, con todo lo que nos falta, porque además es un tema que es normal que se nos hayamos ido por las ramas. Venga, no sé si te parece bien, porque además había preparado... Como sé que mi comida casera no te gusta, porque ya sabéis que el podcast lo grabamos aquí en mi salón, en mi casa, y entonces mi hermana suele venir cuando sale de trabajar, yo también, y entonces, claro, pues normalmente le doy algo, le alimento, ¿no? Le alimento un poco... Venga, vamos a alimentar a esas neuronas. Entonces, hoy he metido al horno una pizza de verdad, de las que no he cocinado yo, de las que vienen ya cocinadas, vamos, que te va a gustar sí o sí. Hoy no tienes real food, hoy tienes ultra procesados que, bueno, espero que... A mí me venía muy bien tu real food, que era mi día de real food. Sí, pues ahí que se quedó mi bizcocho real food, que no te lo comiste. O sea, que si quieres te invito a un trocito de pizza, seguimos grabando y lo partimos en dos. Hacemos estrés parte 1, estrés parte 2 y a nuestros escuchantes les parece bien, ¿sí? Venga, hasta la próxima. A la mira qué rápido ha cortado, así de decirlo de... Pues nada, hasta el próximo viernes. Seguir dejándonos comentarios, que nos encanta leeros. Recomendad este podcast si conocéis a alguien que esté, pues eso, estresado o preocupado y le puede ayudar. Y muchas gracias por habernos escuchado. Un abrazo gigante. Adiós, muchas gracias.